entender el bautismo como ministerialidad, es decir, todos en la iglesia estamos llamados a ejercer un servicio. El Papa Francisco ha planteado en la iglesia un tema, la sinodalidad. Yo creo que la mirada sinodal nos hace entender, nos hace ver que todos hacemos parte de este gran cuerpo de la iglesia y que todos debemos también contribuir en la expansión, en la comunicación de la palabra que salva, del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de Levantando el Velo. Yo soy María Paula Gallegos y hoy te queríamos venir a hacer una entrevista. Me gustaría primero que te presentaras un poco porque, digamos, el tema principal que queremos hablar hoy es sobre el matrimonio y por qué decidimos elegirte a ti. Realmente, ¿cuál es ese cargo que tú haces dentro de la iglesia para todo el tema del matrimonio? Pues muchísimas gracias por la invitación, me siento de verdad muy feliz de compartir con ustedes este espacio. Soy Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano de Bogotá y párroco también en esta parroquia de Nuestra Señora de Toscoroma, donde acompaño también a distintas parejas. Perfecto, padre, muchas gracias. Unas pequeñas preguntas con respecto al matrimonio que sé que las personas de Levantando el Velo tienen, he escuchado, digamos, tanto los católicos como los no católicos, y es ese pensar que el matrimonio, el divorcio es lo mismo que la nulidad. ¿Cuál sería esa diferencia entre esos dos? Bueno, realmente no existe ningún parangón entre el divorcio ante la ley civil y la nulidad matrimonial. Como sabemos, hoy las legislaciones civiles consideran el matrimonio como un mero contrato, como un acto de dos voluntades que confluyen en la conformación de una familia, de un patrimonio, la crianza de unos hijos. En cambio, para la iglesia el matrimonio es sagrado, es el fundamento de nuestro ser iglesia y también el fundamento de la sociedad. Y por tanto, el procedimiento que la iglesia desarrolla para declarar la nulidad de un matrimonio no se corresponde en nada con los parámetros de un divorcio. En el divorcio basta decir yo no quiero seguir o que ambos se pongan de acuerdo para dar por finalizado el contrato matrimonial. En la iglesia no, dado que el pacto es un pacto ante Dios y un pacto en principio irrevocable para toda la vida. Por eso se utiliza no la vía administrativa, como en el caso del divorcio, sino la vía judicial. Es necesario probar que el matrimonio tuvo de raíz una falla esencial que comportó su invalidez o su nulidad. Eso querría decir que al ser desde la raíz, ¿nunca existía el matrimonio o esa unión nunca se dio? En efecto, lo que comporta la nulidad, la demostración de la nulidad matrimonial ante un juez eclesiástico o ante un tribunal eclesiástico es la inexistencia de los requisitos fundamentales, de los principios fundamentales necesarios para que un matrimonio haya sido contraído válidamente. En el momento que uno haga, digamos, uno está en ese momento en el que uno tiene dudas de si su matrimonio es válido o no, hay manera de que pueden que le digan a uno si es válido y no hay manera de que sea nulo. Indudablemente en la Iglesia Católica existen unas causales de nulidad, obviamente con un criterio muy pastoral, se escucha a la persona, usualmente son los párrocos los primeros encargados de desarrollar esa escucha, y ahí se hace un primer discernimiento sobre la existencia o no de alguna de las causales de nulidad matrimonial. Pero efectivamente, una vez realizado el procedimiento, la respuesta puede ser afirmativa a la nulidad o negativa a la nulidad matrimonial. En eso también se diferencia el proceso de nulidad matrimonial del divorcio. El divorcio se configura siempre de manera positiva, afirmativa, si se da razón a la voluntad de los contrayentes que deciden romper el vínculo y no convivir más en unión matrimonial. En cambio, en la nulidad matrimonial la respuesta puede ser distinta. Ya,
O sea, hay muchos casos que deciden acudir a estas ayudas o a estos análisis. Precisamente a raíz de la reforma del Papa Francisco en el año 2015, la reforma del proceso de nulidad matrimonial, para hacerlo más ágil, el número de solicitudes se ha incrementado porque la gente siente pues una mayor acogida de la iglesia y de la justicia de la iglesia, una mayor agilidad en la justicia de la iglesia a la hora de resolver a través del trámite judicial la nulidad de sus matrimonios. Entonces se ha incrementado en un número importante la solicitud de nulidades matrimoniales, como se ha lamentablemente también acrecentado el número de solicitudes de divorcio ante las autoridades civiles. ¿Crees que puede tener algo que ver el hecho de que de pronto en una capacitación prematrimonial, o sea, que las personas no sean conscientes lo que están, o sea, lo que significa el sacramento del matrimonio, y también puede estar generando esa búsqueda de poder separarse? Estoy absolutamente convencido de que hay unos elementos importantes de debilidad en la sana preparación de los contrayentes al matrimonio, y de hecho el Papa Francisco, que es realmente un Papa pastor, pero al mismo tiempo también un Papa jurista, pues ha enfatizado la necesidad de mejorar el acompañamiento que la Iglesia brinda a los contrayentes, a los novios, para que su decisión sea realmente una decisión madura, una decisión sana, una decisión tomada de cara al querer de Dios y no simplemente como un capricho o como una voluntad meramente humana y por tanto también cambiante. Yo pensaba y me cuestiono mucho como esa falta de conocimiento de que el matrimonio también es una vocación, ¿no? Realmente es algo a lo que el Señor lo llama a uno, así como hay vocaciones religiosas, hay una vocación al matrimonio, pero siento que no se está tomando con esa misma importancia, ¿no? Y no sé por qué, digamos, se tiene como esa concepción en las personas de que es más importante, o sea, que tú estás llamado si estás llamado a ser religioso, pero si el Señor te llama al matrimonio es como si fuera inferior Claro, yo a la creo otra que vocación. efectivamente en algún tiempo en la teología católica, en la comprensión del matrimonio mismo, o tal vez por darle importancia al sacramento del orden sacerdotal, se minusvaloró un poco el llamado vocacional y el sacramento mismo del matrimonio como expresión de ese llamado. Pero los papas, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y particularmente el Papa Francisco, han puesto en evidencia, han querido subrayar la dimensión sagrada del matrimonio y la dimensión sagrada de la familia, poniendo también en evidencia la fuerte crisis que el matrimonio hoy enfrenta en la cultura en la cual hoy vivimos, donde todo es absolutamente pasajero. Creo que en la iglesia tenemos que recuperar esa dimensión sacra del matrimonio y de la familia y presentar la belleza del matrimonio nuevamente con mayor atono. Ya yéndonos un poco a lo que está pasando en la actualidad, creo que de hecho tiene que ver con esto de los matrimonios, y es un poco con respecto a los laicos. ¿Qué está pasando, digamos, en la iglesia? Nosotros hemos estado haciendo unas investigaciones, digamos, un poco en la parte estadística, viendo cómo la deserción ha ido aumentando impresionantemente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en 1976 era casi que el 98% era católico en Colombia, y ahorita menos del 56% es católico o se considera, y de ese 56 solamente el 16% de las personas asisten los domingos a misa solamente, ¿no? ¿Qué está pasando, digamos, también como esa concepción de que somos iglesia, de que no es, de que los laicos tenemos también que participar dentro de la iglesia? Bueno, realmente las cifras son muy variables y depende del enfoque también estadístico que van cambiando. Lo que sí es incuestionable es la disminución progresiva del número de personas que se consideran católicas, pero que además practican su fe. Sí. Porque llamarse simplemente católico y no serlo, pues es casi que lo mismo a ser una persona no practicante de la fe o caer en el agnosticismo práctico al cual el Papa Benedicto XVI tanto se ha referido en sus discursos. Yo creo que el rol de los laicos
es muy importante, particularmente en la familia. Uno de los elementos que creo yo en un diagnóstico serio han de hacerse respecto a estas cifras es que se ha perdido en la familia la transmisión de los valores y de la fe. En el pasado se hablaba mucho de Dios, la familia oraba junta, había un sustrato cultural cristiano que naturalmente, tendencialmente, llevaba a las personas a contemplar de manera positiva lo sagrado, lo sacro, y asistir también devotamente a los actos religiosos y de culto. Hoy ese sustrato cristiano no existe en la cultura, pero lamentablemente no existe tampoco en las familias, algunas de las cuales se proclaman cristianos. Creo que hay que hacer énfasis, los laicos tienen en ese tema el protagonismo de transmitir a las nuevas generaciones una vivencia viva y coherente de la fe. Ya, ¿y qué papel podría ahí, digamos que, cumplir la parroquia? ¿En qué manera se podría como hacer ese, pues no sé, yo creo que el Señor nos ha llamado siempre en la Escritura hasta a ser el cuerpo de Cristo, ¿no? En donde el Padre es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo se podría trabajar en eso? Nosotros precisamente en esta parroquia y en la Arquidiócesis de Bogotá tenemos una experiencia muy bonita que es la escuela de evangelización. En el pasado se daba por supuesto que uno manejaba los elementos fundamentales de la fe. Hoy la realidad nos muestra que hay una gran ignorancia de la persona de Cristo y una adhesión débil a su persona y a su mensaje. A través de esta escuela de evangelización se hace un itinerario formativo, no solamente de la mente, de la teoría, sino también del corazón. Conocer a Jesús, conocer su palabra para adherirse a la persona de Cristo y poder dar, como dice también la palabra, razón de nuestra esperanza. Es decir, ser evangelizadores verdaderamente capacitados para transmitir a los niños, para transmitir a los jóvenes los elementos fundamentales de la fe. Yo creo que en muchas parroquias la experiencia ha sido muy positiva y yo por eso miro con gran esperanza el futuro de la Iglesia en la Arquidiócesis de Bogotá y también en nuestro país Colombia. Creo que los laicos están tomando en serio, mucho más en serio, la tarea de formarse respecto al pasado. Uno al ir a evangelizar, si no tiene esa formación, es muy complicado poder de verdad claro, tener y eso implica darle a las parroquias y a nuestras arquidiócesis un nuevo énfasis. En el pasado el énfasis estaba puesto en el culto, porque la gente venía ya casi que formada de casa. Hoy nos damos cuenta que junto al culto, a la celebración digna de los sacramentos, de la liturgia, que aprovecho para decir, es la mejor catequesis, una liturgia digna, puede la Iglesia, debe la Iglesia comprometerse en la formación de los fieles laicos. Pero los fieles laicos han de ser también protagonistas de esa formación. Por eso la Escuela de Evangelización de nuestra Arquidiócesis de Bogotá tiene precisamente como protagonistas no a los sacerdotes, sino a los laicos. Las mamás, los papás, los abuelos son los grandes transmisores de la fe. ¿Y cómo se está aplicando eso? ¿Cuáles son los primeros pasos para aplicar eso en una parroquia? Tenemos en este momento en la Arquidiócesis de Bogotá 5 instrumentos fundamentales, que son 5 cartillas fundamentales que sirven como introducción a los misterios de la fe, fundamentalmente al misterio de Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Esos 5 cuadernillos, como nosotros los llamamos, van a ser progresivamente complementados con otro material. Pero al mismo tiempo las parroquias están invitadas, es la invitación del señor arzobispo, a plantear periódicamente unos temas de actualidad, porque hoy como cristianos debemos enfrentarnos a una cultura descristianizada, a temas tan importantes en el campo social, en el campo político, que cuestionan profundamente nuestra vivencia de la fe. Por tanto, a tratar temas de formación actuales, dar instrumentos para que los padres puedan educar correctamente a sus hijos. Te pongo el ejemplo, nuestra última conferencia aquí en la parroquia fue sobre los hijos y la utilización de las redes sociales, que causa hoy un enorme interés y también una gran preocupación en los padres. La fe cristiana tiene mucho que decir en ese tema de la comunicación virtual, en ese tema de la crianza y de la formación de los hijos en este mundo que cambia de una manera tan veloz.
pues nosotros hemos estado trabajando con el equipo Levantando el Velo en acercarnos a las parroquias, hablar con los párrocos y poder tratar de entender cómo podemos ayudar para que esta comunidad sea, digamos, lo que está llamada a hacer, lo que de hecho la misma iglesia propone, que es lo que tú estás comentando, y sobre todo que podamos entender también como laicos que tenemos un ministerio, ¿no? Que no es solamente los ministerios litúrgicos, sino que también tenemos que poder darnos cuenta al Señor a quién nos llama y cuál va a ser mi ministerio dentro de esta gran iglesia. Sí, creo que tocas un tema muy interesante, es entender el bautismo como ministerialidad, es decir, todos en la iglesia estamos llamados a ejercer un servicio. El Papa Francisco ha planteado en la iglesia un tema, la sinodalidad. Yo creo que la mirada sinodal nos hace entender, nos hace ver que todos hacemos parte de este gran cuerpo de la iglesia y que todos debemos también contribuir en la expansión, en la comunicación de la palabra que salva, del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes también por su invitación. Que Dios bendiga enormemente su proyecto para que sigan llegando a tantos hogares, a tantos corazones con la palabra del Señor. Gracias, Padre.